Hola, el día de hoy te voy a decir 5 motivos por los que podrían cancelar tu cirugía. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. En este video elegí este tema y es muy importante que te quedes conectado durante todo el video porque son diferentes motivos que algunos dependen de ti, pero otros no. El primer motivo por el cual podrían cancelar tu cirugía y no depende de ti es que tus estudios preoperatorios estén alterados. Para una cirugía se piden estudios de laboratorio que incluyen glucosa, urea, creatinina, una biometría hemática y tiempos de coagulación. Yo ya he tenido pacientes en el pasado que salen con plaquetas alteradas, es decir, muy bajas, o tiempos de coagulación prolongados. Y un paciente que está así no se puede operar. En estos casos se debe derivar a un especialista en sangre, que es un hematólogo, para que revise su caso particular. Y una vez que se resuelva o se identifique cuál es el problema y se puedan mejorar los tiempos de coagulación y las plaquetas, entonces el paciente ya se podría operar. El segundo motivo por el cual podrían cancelar tu cirugía, incluso en el último momento, es el abuso de sustancias. El alcohol es la más famosa, no puedes alcoholizarte antes de una cirugía. También existen diferentes drogas que pueden interferir con tu sistema cardiovascular y que debes evitar antes de una cirugía. Y una que no se menciona muy comúnmente, pero que ya recientemente tuve una paciente que tuvimos que suspender por lo mismo, son los suplementos alimenticios. Hay pacientes que van al gimnasio, toman muchos suplementos alimenticios y algunos de estos suplementos, incluso para bajar de peso, tienen hormonas como la levotiroxina, y también tienen algunos anabólicos. Entonces, estos medicamentos, estas sustancias son activas en nuestro cuerpo y pueden cambiar la forma en la que tu cuerpo responde a los medicamentos. En este caso particular que les estoy compartiendo, nuestra paciente hizo una bradicardia solamente por administrarle un medicamento que se llama omeprazol. Y esto era porque los receptores de su cuerpo estaban completamente alterados por estar abusando de estos suplementos alimenticios. De tal manera que con la bradicardia no pudimos proseguir con la cirugía y se tuvo que suspender. Entonces ese es el segundo motivo y no debes abusar. El tercer motivo es que tengas una enfermedad crónica que tú ya sabes y no la controles adecuadamente. Si tú llegas al día de la cirugía y alguna prueba que se te hace antes de la cirugía, como por ejemplo un dextrosis para los pacientes que son diabéticos, sale alterada, sobre todo muy alterada, el anestesiólogo y el equipo quirúrgico podrían cancelar tu cirugía por tener una enfermedad descontrolada. Igual por si tienes un problema de tiroides y está descontrolado, o un problema de VIH y no estás llevando tu tratamiento adecuadamente, tu cirugía podría ser cancelada. Entonces, si tienes una enfermedad crónica, tienes que cuidarte mucho antes de tu cirugía. El cuarto motivo por el cual podrían cancelar tu cirugía en el último momento es tus expectativas. Tus expectativas al momento de la cirugía tienen que estar reales, completamente aterrizadas. Yo desgraciadamente ya he tenido pacientes que he tenido que suspender en el último momento porque sus expectativas no eran alcanzables con la cirugía. Me pasó en una ocasión una paciente de nariz con piel gruesa en la punta que quería una piel extremadamente pequeña. Y yo traté de explicarle incluso el día de la cirugía que no era posible conseguirlo tan finita en su caso. Y bueno, como ella parecía que no llegó a entender por completo, preferí no operarla. De haberla operado tal vez hubiéramos obtenido un buen resultado de la cirugía, pero tal vez no lo que ella deseaba. Entonces, para evitar cualquier conflicto médico-paciente, mejor cancelamos su cirugía. Entonces, tus expectativas tienes que hablarlas bien con tu cirujano, ya sea que tu cirugía sea de párpados, de mentón o de nariz, lo que sea, tienes que hablar bien, y si él te puede mostrar casos reales, si él te puede mostrar alguna simulación, echar mano de todas las herramientas para que tú puedas ver cómo sería tu cambio, anticiparte, y si te pareció bien, escogerlo y hacerlo. Pero si tú el día de tu cirugía tienes expectativas que no coinciden con lo que platicaste en la consulta anterior, te pueden suspender. Y el quinto punto por el cual podrían cancelar tu cirugía en el último momento es la incertidumbre financiera. Y es un tema sensible también este. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cirugías privadas, sobre todo cirugías estéticas. Yo hago cirugía plástica facial y entonces este canal más que nada va enfocado a pacientes que buscan ese tipo de cirugías. Son cirugías privadas para las cuales tienes que estar preparado económicamente. No puedes hacerte una cirugía con un presupuesto muy apretado. ¿Por qué? Porque estás confiando en que todo va a salir bien, pero siempre en las cirugías puede haber alguna eventualidad, incidente que requiera no necesariamente transfusiones de sangre, cosas así, pero tal vez que requiera hacerte un estudio especial, ¿no? Un estudio, un cultivo, una muestra de sangre transoperatoria, etc.
Entonces, siempre si tú te operas con un presupuesto muy apretado, estás dejando esto al azar y no debe ser así. Siempre tiene que haber un colchón, si tú estás pensando hacerte una cirugía, para poder hacértela de manera segura. Y aquí un punto importante es que muchos pacientes piensan que los cirujanos lo único que nos importa es el dinero de las personas, pero están equivocados. Nosotros somos médicos, somos una clase de médicos que operamos a los pacientes, pero lo más importante para nosotros es la integridad de las personas. Entonces, en lo personal yo siempre pongo primero la seguridad y la salud de los pacientes. En segundo lugar, la función, por ejemplo, de la nariz, de la respiración, de la cara, los movimientos de la cara, etc. Y en tercer lugar, ya va la estética. Entonces, nunca el dinero va en esta ecuación, el dinero queda completamente hasta el último. Entonces, esta incertidumbre financiera, si tú no estás listo económicamente para operarte, podrían cancelar tu cirugía, y ya lo hice yo en una ocasión, que detecté a una paciente que parecía no tener suficiente dinero o suficientes recursos para poder cubrir los gastos por completo. Entonces, esos fueron los 5 puntos por los cuales podrían cancelar tu cirugía. Ponte las pilas, hay unos que no dependen de ti, hay otros que sí. No abuses de las sustancias, sigue las recomendaciones que te están dando tus médicos. Y si te gustó este video, por favor dale like. Si quieres hacer algún comentario, los estaremos revisando más adelante. Si quieres sugerir un video, también con mucho gusto. Y en redes sociales puedes encontrar los resultados inmediatos que yo tengo semana con semana. Se despide el Dr. Carlos Rosales, que estés muy bien.